Hola a todos, qué bueno poder encontrarnos nuevamente en este servicio de miércoles. De esta manera que el Señor ha permitido que nos encontremos mientras volvemos a la normalidad. Démosle gracias al Señor porque aún continuamos juntos, una sola fe, un solo cuerpo, un solo camino, Jesucristo. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo maravilloso. Amado Señor, gracias, bendito Dios, porque tú eres ese pastor que vas delante de nosotros. Gracias, Jesús, porque tú eres ese amigo que nunca nos abandona, que has dado la vida por tus amigos, por tus ovejas. Por eso confiamos, descansamos confiadamente en ti, sabiendo que en ningún momento nos vas a abandonar, que nos sigues guardando, que nos sigues cuidando, que nos sigues guiando. Gracias, gracias, amado Señor. Te alabamos y te exaltamos solo a ti. Entregamos este tiempo sabiendo que tú vas a hablarnos desde tu palabra. Gracias, amado. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a la reflexión bíblica. Buenas noches. Hoy vamos a hacer una pequeña pausa a las reflexiones de Juan y vamos a entrar a ver los primeros versículos de Hebreos. Pero antes quisiera leerles Hebreos 6 del 1 al 3. Dice así Hebreos 6. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanzas acerca del bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que, si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. El autor de Hebreos aquí nos está animando a que ya sigamos adelante, a que maduremos en la fe. Pongamos atención, mucha atención a lo que el Señor a través de este autor nos quiere decir. Hoy vamos a estudiar los primeros versículos del primer capítulo de Hebreos. Los primeros versículos del 1 al 3 dice así: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. ¿Qué nos dice el autor de Hebreos? El autor, primero, es desconocido. No sabemos quién escribió Hebreos. Recibió el mensaje de los apóstoles. El autor y a quien les escribe son cristianos de origen judío,
¿Cómo lo sabemos nosotros? Pues hace referencia en todo el libro al Antiguo Testamento. Habla del Antiguo Testamento porque para ellos esas historias eran muy conocidas, entonces da por sentado que sus receptores conocen estas historias, que nacieron, que crecieron en un contexto judío. El autor y la comunidad de los hebreos se entienden entre ellos perfectamente, muy bien, por su cultura. El autor de Hebreos le escribe a una comunidad de cristianos desalentados, están desanimados porque para ellos no ha sido nada fácil seguir a Jesús. Han sido violentados, han sufrido violencia por seguir a Jesús, por obedecer sus enseñanzas. Algunos están pensando en retroceder debido a la persecución. Se sentían presionados a volver al judaísmo. Dudaban si Jesús era suficiente. Tenían dudas con respecto al templo, a los sacrificios. Nosotros podemos imaginarnos que debió haber sido muy difícil para ellos dejar el judaísmo, pues tenían años practicándolo, ofreciendo sacrificios, siguiendo la ley. El autor de Hebreos le escribe a una comunidad de esos cristianos desalentados, y ahora que ellos habían practicado y ofrecido sacrificios, siguiendo la ley, y ahora Jesús ya lo había cumplido todo. Era supremamente difícil saber que ya Jesús lo había cumplido todo y ellos no tenían que seguir haciendo sacrificios, que Jesús es el fin de todo este sistema legal. El autor de Hebreos da unas respuestas a esas dudas, al deseo de volver atrás, al deseo de no querer seguir a Jesús, sino seguir en sus rituales, en el templo, en sus sacrificios. Pero el autor de Hebreos les dice: Jesús es superior a todo. Jesús es superior a los profetas, es superior a los ángeles. Jesús es superior a Moisés y Aarón, incluso que estos eran unos grandes líderes para ellos. Es superior al templo, es superior a los sacrificios. Jesús es superior. Jesús es Dios. Los exhorta diciéndoles que Jesús es superior a todo. Es lo más importante. No hay nadie como Él. Los anima a aferrarse a lo que han profesado, que Jesús es Dios, Jesús es su Salvador, a que no se olviden de aferrarse a Él. ¿Quién es Jesús? Que no olviden quién es Jesús, a tener cuidado de no perder el rumbo, de no desviarse, de no alejarse, de dejar de aferrarse a Jesús. Estemos atentos a su voz. Dios ha hablado y el día de hoy todavía nos habla, ¿verdad? Estamos escuchando su voz. El autor y la comunidad de Hebreos se entienden entre ellos perfectamente. Nosotros estamos lejos completamente de esas historias. Quizá lo que hemos escuchado en iglesia infantil, un poco más familiarizados, pero estamos completamente lejos de ese contexto, de la cultura completamente diferente a la nuestra. Entonces, es pertinente para nosotros. ¿Qué nos quiere decir el autor de Hebreos? ¿Por qué nos habla hoy también a nosotros? Podríamos preguntarnos, ¿en qué nosotros somos similares a ellos? El autor de Hebreos se había enterado que a algunos de la comunidad se les había vuelto difícil seguir a Jesús.
Quizá a veces a nosotros también se nos vuelve difícil seguir a Jesús. Tantas dificultades, problemas, burlas. Ellos estaban desanimados, creyentes que se habían corrompido por el pecado, habían dejado de dar testimonio con sus vidas, ya no vivían para Jesús. Decían ser cristianos, pero con sus vidas no demostraban que estaban viviendo para Jesús. Quizá podría sucedernos lo mismo. En este sentido, sí nos podemos identificar con esta comunidad, ¿verdad? En esa comunidad hay creyentes desanimados. También nos puede suceder a nosotros, creyentes inmaduros, que su crecimiento se ha detenido, quizá por las dificultades, por los problemas, por los ataques, querían retroceder en su fe. Quizá nosotros también, creyentes que sufren por causa de la persecución, por ir en contravía de su cultura. ¿No nos ha pasado que vamos en contravía de lo que nos ofrece el mundo, de nuestra propia cultura? Porque seguir a Jesús, a veces podemos decirlo, lo he escuchado, seguir a Jesús no es nada fácil. Su vida no es consistente con su fe cristiana, no están yendo tras las huellas de Jesús. Esta carta es un sermón escrito donde encontramos una breve palabra de exhortación. Al final del último capítulo vemos que es una breve palabra de exhortación, de advertencia, de ánimo a los creyentes. Por eso es que algunos dicen que es una carta, pero más podemos ver que es un sermón de un pastor que quiere alentar a su comunidad, que quiere llamar la atención, quiere exhortarla, quiere mover sus hombros, quiere estrujarlos, darles ánimo a esos creyentes. El autor está haciéndoles una súplica, un llamado de atención, usa palabras fuertes para que despierten, los exhorta a no dejar a Jesús, pues no hay nadie como Él. Jesús es superior a todo. Ahora, entrando en los versículos del 1 al 3, el autor de Hebreos tiene en mente, como les dije, a las personas del Antiguo Testamento. Son historias muy familiares para ellos, entonces tiene en cuenta a estas personas que tuvieron su mayor momento de salvación y cómo la descuidaron. Nosotros conocemos perfectamente también esa historia. Eran prisioneros, eran esclavos, eran golpeados duramente por el faraón. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Lloraron, suplicaron, oraron a Dios. ¿Y se acuerdan? Dios escuchó el clamor de su pueblo. ¿Y a quién envió? ¿Se acuerdan? Envió a Moisés a hablar con el faraón, a decirle que dejara ir a su pueblo. Y un viento poderoso apareció. ¿Y qué sucedió? Secó el mar Rojo, donde parecía que no había escapatoria. ¿Se acuerdan del canto? Echó a la mar los carros del faraón. Israel escapó. Eso fue una gran salvación. Escapó el pueblo de Dios, escapó. ¿Y qué pasó con los carros del faraón? Nuevamente el mar volvió a tomar su curso, pero tan pronto fueron rescatados, ¿qué pasó? Empezaron a quejarse del maná que Dios les había dado. Decían, desearíamos volver a Egipto, volver a ser esclavos. Teníamos tantas delicias para comer.
¡Qué horror! El autor de Hebreos tiene en mente a lo largo de todo el libro cómo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento descuidó su salvación, ese gran escape. Así que pocos llegaron a la tierra prometida. Si la palabra hablada por medio de ángeles, cuando Moisés recibió la ley de Dios en el Sinaí, fue inmutable, y toda transgresión y desobediencia, ¿qué sucedió? Recibió una justa retribución. No todos pudieron entrar a la tierra prometida. Ahora viene esta comparación. ¿Cuánto más responsables nosotros somos? ¿De quién nos llegó a nosotros el mensaje? ¿De quién hemos recibido directamente el mensaje? Ya lo leímos en los primeros versículos, de su Hijo. Entonces, ¿cuánto más debemos nosotros prestar mayor atención, la mayor atención posible? Pues más responsables somos nosotros con lo que nos ha llegado directamente de su Hijo. ¿De quién? De Jesús. Nosotros hemos oído la palabra de Dios, hemos oído el mensaje de Dios, la noticiononona, las buenas noticias, las buenas nuevas, grandes noticias. La mejor de todas las noticias, la operación de rescate. ¿Cuál es? Jesús, su vida y su obra en la cruz. ¿Cuánto más responsables somos nosotros? ¿De quién nos llegó directamente el mensaje? De Jesús. Hoy Dios continúa hablándonos. ¿A través de quién? ¿De los ángeles? No, hoy Dios continúa hablándonos a través de Jesús. Jesús mismo es quien nos habla. ¿Estás escuchándolo? ¿Estás poniéndole atención? Versículo 1 y 2. Hace mucho tiempo Dios habló, muchas veces y de diversas maneras, a nuestros antepasados por medio de los profetas, y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. El autor de Hebreos nos dice, Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras, en el pasado a los padres por los profetas, por las historias del Antiguo Testamento. Cuando Dios entregó la ley por medio de ángeles, fue un momento grandioso. Se debía estar atento, por supuesto, pues estaba Dios hablando. Y ahora, más atentos, más cuidadosos, más diligentes debemos ser. Pues es Dios mismo quien nos ha hablado. ¿Por medio de quién? Por medio de su Hijo. Jesús mismo es quien se dirige a nosotros. Estemos muy atentos, prestemos la mayor atención posible. ¿Para qué? Para que no nos desviemos, para que no perdamos el rumbo. Dios habló en el pasado por Moisés, pero Jesús es mucho mejor que Moisés, nos dice el autor de Hebreos. Por Josué, pero Jesús es superior a Josué y nos ha traído un reposo mucho mayor, y también nos habló por medio de los sacrificios y sacerdotes, pero Jesús es el gran sumo sacerdote y es el fin
de todo ese sistema de leyes, de todo ese sistema legal. El autor de Hebreos nos muestra que Jesús es superior a cualquier cosa, a cualquier revelación en el pasado. Nos quiere decir que Dios habló en el pasado, en el Antiguo Testamento, y tenemos la evidencia. Jesús es el cumplimiento de esa revelación suprema de Dios. Jesús es superior. Jesús es Dios. Jesús es la palabra última, la palabra final de Dios. Dios nos ha hablado por medio de Jesús. Jesús se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios no tiene nada más que decir, porque ya todo lo ha dicho. ¿Y su palabra final cuál es? Jesús. Dios habla y continúa hablándonos a través de su Hijo Jesús. ¿Nos hemos dado cuenta quién nos está hablando? Debemos escucharlo porque es Jesús quien nos habla. Jesús mismo es quien nos habla. ¿Estás escuchándolo? ¿Estás poniéndole atención? El versículo 2 en el original se lee: en los postreros días Dios habló, Hijo. Así se lee en el original. La palabra final de Dios es el Hijo. Jesús es la revelación final de Dios. Dios se ha revelado. Jesús es constituido heredero de todo, por quien Dios creó el universo. Es el Rey del universo. Es todo lo que Dios es. ¿Por qué? Porque es Dios. Jesús es quien se dirige a nosotros. Jesús mismo es quien nos habla. ¿Estás escuchándolo? ¿Estás poniéndole atención? Versículo 3. ¿Qué nos dice el versículo 3? El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Cuando ves al Hijo, estás viendo la presencia misma manifiesta de Dios, el Dios glorioso que se ha hecho carne en Jesús y habitó en medio de nosotros. Cuando vemos a Jesús, vemos el resplandor de la gloria de Dios, la manifestación misma de la persona y la presencia de Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, es la imagen visible del Dios invisible. El mundo funciona porque lo sostiene. Él regula el universo con su poderosa palabra, lo administra, lo gobierna, ejecuta su voluntad. El Dios creador se ha hecho hombre, se ha hecho carne por medio de Jesús y se ha acercado a nosotros. Él es quien con su muerte y su resurrección nos ha purificado, limpiado de nuestros pecados y se identificó con nosotros. Se hizo hombre como nosotros. Él es el Salvador del mundo. Jesús mismo es quien nos habla. ¿Estás escuchándolo? ¿Estás poniéndole atención? Jesús es el que está sentado a la diestra de la majestad. Para los judíos, majestad hace referencia a Dios. En las alturas, que también para ellos hace referencia al lugar donde vive Dios. Jesús está sentado en el lugar de mayor
de mayor honor, en la posición de mayor poder y autoridad en el universo, a la diestra de la majestad de Dios. Jesús mismo es quien nos habla. ¿Estás escuchándolo? ¿Estás poniéndole atención? ¿Cuánto más responsables somos nosotros con lo que nos ha llegado directamente? ¿De quién? De los ángeles, no, de Jesús mismo, quien es el mismo que nos ha hablado. Pensemos en un escape, de un secuestro, que para nosotros es una realidad muy cercana, de una cárcel como Alcatraz. Pensemos en esa palabra, de un escape. Jesús mismo es quien nos habla. ¿Estás escuchándolo? ¿Estás poniéndole atención? Gracias, Señor, porque eres tú mismo el que nos hablas. Gracias porque ese mensaje nos ha llegado directamente a nosotros. Gracias porque tú has orquestado esa operación de rescate. Gracias, gracias porque eres tú nuestro Salvador. Gracias por esa operación de rescate, por ese gran escape para nuestra vida. Gracias, Señor. Amén. Ahora vamos a cantar para Jesús.